La palabra de hoy es: el servicio en el reino de Dios es un encuentro que transforma. Ahí está el código QR para descargar los apuntes de la prédica. Quiero simplemente recordar así rápidamente: el domingo 5 de octubre enseñé sobre el reino de Dios. Es una señal, en el reino de Dios el servicio es una señal de grandeza que transforma. El miércoles 8, nuestro hijo Roberto predicó sobre la grandeza del servicio viviendo como discípulos amados de Jesús. Mi esposita el domingo pasado enseñó la grandeza del servicio. Prepara todo que quiero estar contigo. Jesús le dice esto a Zaqueo. El miércoles pasado Carlito enseñó sobre encuentros con Dios que nos transforman, todo en un contexto del servicio. Así que en alguna medida cada una de las enseñanzas que hemos estado recibiendo en este último tiempo es porque entendemos que Dios nos está llamando al servicio, a entender que lo que viene sobre nosotros va a ser suficientemente robusto y no pequeño, y mientras más vamos creciendo, más servidores vamos necesitando. Así que el servicio es algo importante para abrazar y para hacer. Mi esposita tomó un texto que yo quiero simplemente leerlo, porque de ahí yo inspiré la prédica de hoy. Y es cuando Jesús va caminando y se encuentra con un hombre en un árbol, un sicómoro, no sé dónde va el acento, en alguna parte va. Pero este hombre que estaba ahí era un hombre que se llama Zaqueo, un tipo que estaba muy metido en el tema de cobranza de impuestos de la época. Y dice el texto así: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mi Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y las palabras de Jesús fueron: wow, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué interesante que un encuentro con Dios provocó una transformación en el corazón de Zaqueo. Al punto en que él llega a un nivel de convicción de su rol como un cobrador de impuestos, de que si en algo he robado, voy a estar dispuesto a devolverlo. Si algo he hecho mal, estoy dispuesto a hacer los cambios. Una transformación profunda, un encuentro con Dios trae una transformación profunda a nuestras vidas. Y aun cuando en este texto lo vincula con una acción de hacer justicia, devolviendo a los pobres los bienes que le sustrajo o devolviendo en dinero a quien defraudó, también hay en esto un principio fundamental que es salvación. Es interesante porque un acto de justicia trae salvación. Amén. Porque la salvación es un acto de justicia. Amén o no amén. Jesús fue a la cruz a morir por todos nosotros. Por lo tanto, Él hizo un acto de justicia. Debiendo ser condenados, fuimos declarados justos. Amén o no. Independiente de nuestro pasado, nuestro prontuario, nuestra realidad, Él nos hizo justos. Fue un acto de justicia. Un encuentro con Dios conlleva un acto de justicia. Y justicia se define como dar algo a alguien que se lo merece. Y alguien podría decir: pero ¿cómo se lo merece la salvación un hombre que ha sido toda la vida un pecador como este Zaqueo? ¿Cómo? Simplemente por el acto de justicia que Jesús hizo. Nadie puede hoy día calificar quién habilita, quién no habilita para ser salvo por causa de la sangre de Jesús. Porque el que fue al sacrificio fue Jesús en un acto de justicia para que, independiente de la vida que llevaba tal persona, haya un cambio profundo, fruto de un encuentro con Dios. Amén. Y como vamos a hablar de un encuentro con Dios, yo quiero hacer mención a algunas cosas muy breves. La primera, recordar que nuestra visión como iglesia es ser una familia compasiva imitando a Jesús. Nuestra inspiración es lo que Jesús hizo.
y cómo Él nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Así como yo he hecho con ustedes, vayan ustedes y hagan lo mismo con otros. Amén. Y sin duda que hubo un acto de misericordia y compasión. Darnos algo que no nos merecíamos. Él, siendo rico, se hizo pobre. Y se hizo pobre para que su riqueza fuera nuestra riqueza. Amén. Y ahí podríamos decir es una injusticia, pero para Dios es un acto de justicia, porque nos creó para que fuéramos para Él un grato olor de vida. Amén. Ser una familia compasiva imitando a Jesús es una visión que abrazamos en esta casa y no hemos claudicado ni hemos cambiado el rumbo, hemos mantenido firme el timón en enseñar esto. Porque entendemos que si amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros simplemente nos quedamos con el rito, con la liturgia, con la reunión en estas cuatro paredes y nos vamos emocionalmente livianos a casa, pero no hacemos nada por quienes nos rodean, nuestro mensaje es infructuoso. Amén. Un encuentro con Dios involucra un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Zaqueo. También la palabra dice en Proverbios 19:17, como para tapar la boca a quienes que puedan cuestionar esto. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, dice la palabra. ¿Está escuchando? Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Y Dios, que no es deudor de nadie, dice, Dios pagará esas acciones, esas buenas acciones. Amén. No nos veo muy convencidos. Jamás nuestro trabajo social volverá vacío en nuestras vidas. Dios siempre devolverá multiplicado todo el esfuerzo de nuestras manos. Un muy buen ejemplo de la responsabilidad social de la iglesia es el encuentro de un samaritano y un hombre violentado por la sociedad. El contexto de este texto es una conversación de Jesús con unos expertos de la ley, donde ellos preguntan, ¿qué deben hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús fue en virtud de cómo ellos interpretaban la Escritura, y les dice, por lo que la respuesta a estos hombres fue, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Perdón, leo de nuevo que me salté. La respuesta de Jesús fue en virtud de cómo ellos interpretaban la Escritura, por lo que la respuesta del experto de la ley fue, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús respondió, bien has contestado, haz esto y vivirás. El maestro de la ley, para justificarse a sí mismo, porque al parecer no estaba cumpliendo con ese mandamiento, es decir, en su corazón no existía ninguna de estas prioridades de amar al prójimo como a sí mismo, lo de amar al prójimo como a sí mismo, va y le pregunta a Jesús, póngame atención, ¿y quién es mi prójimo? Jesús se encuentra con un maestro de la ley, este maestro de la ley le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿cómo interpretas la ley? ¿Cómo interpretas la palabra? ¿Qué has leído? El hombre responde, yo lo interpreto así, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma, y al prójimo como a nosotros mismos. La respuesta de Jesús fue, bien, eso es correcto, ha respondido correctamente. Pero este fariseo, este experto de la ley, aparentemente no estaba viviendo en esa realidad. Aparentemente no estaba haciendo misericordia, aparentemente no estaba haciendo compasión, aparentemente tenía otras prioridades. Entonces, a manera de justificarse por lo que no estaba haciendo, no era consecuente con lo que abrazaba y con lo que dijo, la respuesta que le dio a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muchas veces necesitamos definir quién es nuestro prójimo, mi entorno o yo mismo. Quizás por amor al Señor que vive en mí y el valor que eso significa, posiblemente yo mismo soy mi prójimo. Y cuando me amo a mí mismo es como debo amar a mi entorno, que son los próximos de mi vida. ¿Por qué relato esto? Porque lo que sucede después es muy interesante. Dice así la palabra, Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resultó que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió. ¿Se hizo él? El loco. Se desvió. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero dice la Escritura, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. La pregunta de Jesús al experto de la ley fue: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, que lo vio y siguió de largo? ¿El levita, que también lo vio y siguió de largo? ¿O el samaritano, que se detuvo, lo tomó, lo curó, lo abrazó, ensangrentado, golpeado, maltratado, y como no fuera poco, lo toma, lo sube a su cabalgadura y lo lleva a una posada, y en esa posada da dinero, se compromete económicamente, da dinero para que el dueño de la posada lo cuide? Él se tiene que ir a hacer unos trámites a otro lugar y le dice: tengo que ir, pero voy a volver, así que todo lo que gastes de más por este hombre yo te lo voy a pagar. ¿Cuál de los 3 fue realmente alguien que fue movido a misericordia? ¿Cuál demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta del experto de la ley fue: el que se compadeció de él. Contestó el experto de la ley: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Este es un cambio de paradigma. Porque nosotros muchas veces hemos visto al prójimo como alguien que está cerca de nosotros. Las personas en la calle, los Cristos de la noche. ¿Dónde están los Cristos de la noche? Amén. Para nosotros quizás eso ha sido nuestro prójimo. Pero aquí hay una enseñanza muy poderosa. El samaritano era un hombre nacido en Samaria, entre Judea y Galilea, de un grupo étnico religioso que los judíos despreciaban por sus diferencias religiosas. El samaritano no tenía ningún vínculo con el hombre asaltado. El samaritano no tenía razón alguna para socorrer al asaltado. El samaritano no tenía obligación de detenerse y socorrerlo. El samaritano no tenía obligación de sacar de sus cosas para atenderlo. El samaritano no tenía obligación de sacrificar al caminar a su lado de una mula montando al moribundo arriba de ella. El samaritano no tenía la obligación de sacar de su bolsillo para pagar los gastos de la posada. El samaritano no tenía por qué asumir la deuda financiera que le dejaría el moribundo. El samaritano no tenía razón para volver y saber cómo quedó el hombre maltratado. La compasión se define como hacerse cargo. La compasión se define como hacerse cargo de las necesidades de otras personas sin esperar nada a cambio. Y nosotros somos una iglesia que, imitando a Jesús, queremos ser una iglesia samaritana, una iglesia compasiva. Eso ha sido el punto de inflexión para ver cómo Dios nos ha bendecido por todos estos 25 años. El que decidiéramos en nuestro corazón abrazar la compasión, no como un acto de, ¿cómo es la palabra correcta? Un acto de autoconsuelo, algo así, sino como un acto conforme al corazón de Dios. Pero tengo 6 observaciones que quiero decir rápidamente respecto a estos textos. La primera observación: la religión no reacciona a la compasión. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo.
Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Sacerdote y levita, maestro y ayudante, ambos servían en el templo, pero no en la calle. Sacerdote y levita, maestro y ayudante, ambos ministraban a Dios, al Dios compasivo. Ambos tributaban sacrificios de alabanza, pero no ejercían actos de justicia. Sacerdote y levita, maestro y ayudante, ambos amaban a Dios, pero despreciaban al prójimo. La religión circunscribe su radio de acción solo en lo que se hace dentro del templo, no en aquello que se hace fuera de él. La religión hace que el trabajo sacerdotal no se contamine con la sociedad que lo rodea. La religión no tiene un corazón compasivo porque solo quiere cumplir con el rito, pero no con la práctica del rito. ¿Está escuchando, no? ¿Amén o no amén? ¿Estamos acá, familia? La religión tiene un corazón compasivo. La religión no tiene un corazón compasivo, sino un decálogo de excusas que solo justifican una espiritualidad egoísta, centrada en el hombre, por el hombre y para el hombre. La religión puede transformar nuestro conocimiento de Dios en una barrera para ejercer la compasión, al no poder materializar el evangelio del reino que dice que amar a Dios es tan semejante como amar al prójimo. La religión genera una barrera para ejercer la compasión. Por eso que nosotros resistimos la religiosidad. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un autoanálisis, porque el hilo es súper fino cuando estamos siendo religiosos, cuando estamos actuando por una forma más que por lo que Dios está hablando y lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y en nosotros y a través de nosotros en este año y los próximos años? ¿Por qué nos atrevemos a tomar una decisión de fe que no es menor, es enorme al comprar esa propiedad? ¿Por qué estamos hablando de una universidad cristiana para el sur de Chile? ¿Por qué estamos hablando de un hospital clínico cristiano en el sur de Chile? Porque tenemos un centro médico y hemos atendido a más de 20.000 personas, porque tenemos un colegio, porque tuvimos educación de adultos, porque tenemos gente en las calles entregando canastas de alimentos, porque apoyamos el Cristo de la noche, porque estamos caminando con los brazos abiertos, porque tenemos mujeres de gracia y oasis de esperanza. 2. Mirar nuestro entorno con los ojos de Dios despierta en nosotros una compasión que viene de una vida en el Espíritu. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y viéndolo se compadeció. Y viéndolo conectó su corazón con el corazón del hombre. Y observándolo y mirándolo, él fue movido a misericordia. Él no pasó de largo como los otros dos, él se detuvo. Él avanzó hacia el hombre moribundo, golpeado, ensangrentado. No me imagino que estaba hecho pebre. Pero este se acercó, se agachó, no le importó ensuciarse las manos ni ensuciar su ropa. Él entendió que su corazón, movido a misericordia, una compasión, algo ocurrió dentro de él mismo, escúcheme bien, que lo movió a ejercer misericordia. La pregunta es, ¿cuánto vive Jesús en nuestro corazón? ¿Hasta qué punto Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Hasta qué punto yo dejo de existir como Jairo Quinteros para asumir una identidad en Cristo? ¿Hasta qué punto Jesús es para mí el todo de mi vida? ¿Hasta qué punto yo camino a la luz de la palabra y elijo hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Está escuchando? Un corazón compasivo solo necesita ver para que se encienda el corazón y tome acciones en Cristo. Un corazón compasivo solo necesita ver para involucrarse a favor de las personas, independiente del estado físico, emocional o espiritual de ellas. Anhelar tener un corazón conforme al corazón de Dios es exponernos a no tan solo mirar, sino también rescatar, porque Él vio
y ejecutó. Él observó y se movió. Él miró la necesidad, observó la necesidad, lo vio, pero lo movió y hubo acciones para concretar lo que su corazón sentía. Me encantan estas prédicas que nos confrontan. El dicho popular dice: ojos que no ven. ¿Qué dice el dicho? Ojos que no ven. Refleja la falta de espiritualidad cuando nos enfrentamos a las necesidades de los demás. Primero vemos, luego nos movemos. Ver es primero en el ejercicio de la compasión. Número 3. La compasión involucra acciones concretas de tiempo, prioridades y seguimiento. Viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El samaritano debió tomar riesgos. Viéndolo, se compadeció de él, se acercó. Él corrió un riesgo. El samaritano debió tomar riesgos. Debió disponer de sus insumos, el vino y el aceite que llevaba en su mochila. Él debió tomar las gasas y las cosas que llevaba, o la ropa, no sé, o rompió, no sé, una polera blanca, porque él era del Colo. ¿Amén o no amén? A las 2:30 le ganamos a Coquimbo como sea. La Sudamericana. Te voy a sacar una foto de la Libertadores y te lo voy a regalar. El samaritano debió redefinir sus prioridades. Póngame atención. Diga conmigo: redefinir mis prioridades. Lo montó sobre su propia cabalgadura. Interesante. Lo agarra, lo sube, no sé cómo lo hizo. Lo sube, lo monta y decide caminar los 5, 10 o 15 kilómetros con el hombre golpeado. Él debió redefinir sus prioridades. Debió ir al sacrificio y caminar. Debió invertir su tiempo. Tomó un alojamiento y lo cuidó. No dice lo dejó para que lo cuidaran. No dice pagó unas monedas para que lo hizo al final. Pero él invirtió tiempo cuidándolo él personalmente. El samaritano se reflejó a sí mismo en aquel hombre. Y todo lo que hizo, lo hizo por él mismo. Y si ese hombre en el suelo hubiese sido yo, y hubiese pasado un sacerdote, un levita, un pastor, y me hubiesen mirado y me hubiesen seguido de largo, y si eso hubiese sido yo. Esta es una buena pregunta. ¿Y si hubiese sido yo la persona maltratada? 4. La compasión involucra un compromiso financiero de largo plazo. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Escúcheme bien, no fue un arranque emocional. ¿Está escuchando, verdad? No fue un arranque emocional. Al día siguiente, él no lo dejó botado. Él al día siguiente lo toma y lo lleva. Bueno, lo toma al día siguiente después de haberlo cuidado en el lugar y se compromete con este hombre. Voy a caminar contigo, no te voy a dejar solo, tranquilo. Voy a caminar contigo. Dispuso de dinero y compromiso efectivo. Sacó 2 monedas de plata. Contrató servicios de terceros. Dio al dueño del alojamiento para que lo cuidara. Asumió un compromiso de largo plazo. Cuídemelo, le dijo, porque voy a volver. Pero mientras tanto, cuídelo. No importa lo que se demore, no importa lo que gaste, no importa lo que usted haga, pero simplemente cuídelo. Por favor, cuídelo. Adquirió deudas efectivas. Lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Se comprometió a volver por si la necesidad era mayor aún. Y dice,
cuando yo vuelva, yo le pagaré todo lo que falte. La mayoría de las veces debemos mirar a los que portamos en nuestro ser. La mayoría de las veces debemos mirar lo que portamos en nuestro ser interior para ejercer compasión. Y aquí viene una pregunta que todos la conocemos y nos hacemos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sabe por qué estoy enseñando esto? Porque tengo la profunda convicción en mi corazón de que los tiempos que vienen serán tiempos donde vamos a alcanzar cosas que nunca antes habíamos alcanzado. Vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Y vamos a movernos en una manifestación del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos vivido. El punto de inflexión desde nuestra experiencia con mi esposita ha sido el que nosotros decidiéramos juntos renunciar a nuestras prioridades, renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestras cosas e ir al sacrificio. Entonces de repente cuando hay un llamado de Dios sobre tu vida, no hay ningún costo aquí en la tierra que puede ser más importante que lo que Dios te está hablando a tu vida. Porque Dios es nuestro juez, Él es nuestro Padre, Él pagará. Mía es mi venganza, dice, yo pagaré, tranquilo. Jamás nos dejará huérfanos, nunca. Cuando los discípulos empezaron a sentir profunda tristeza, cuando les empezó a decir que Él tenía que partir, Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Yo para la gloria, yo sí me sentí huérfano cuando murió mi papá. Cuando murió mi mamá no fue tanto porque tenía a mi papá. Pero cuando mi papá murió, yo me sentí huérfano. No tenía ni papá ni mamá. Ahora hago mención de esto porque Dios no nos va a dejar huérfanos. Dios no nos va a dejar botados. Dios no te va a soltar. Tranquilo, en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Estamos rompiendo, estamos haciendo una ruta nueva. Nunca en toda nuestra vida terrenal podemos dimensionar el impacto que ha significado nuestro cuantioso costo financiero en la vida de miles de personas durante estos 25 años. No sé a dónde iba la coma. Nunca en toda nuestra vida terrenal podremos dimensionar el impacto que ha significado nuestro cuantioso costo financiero en la vida de miles de personas durante todos estos 25 años, donde hemos hecho compasión social con nuestra iglesia, la ONG y la fundación. Yo me enteré, por si acaso, Claudita, que tú podías venir hace unos días atrás, pero esto lo preparé mucho antes, ¿ya? Ahora, si el Señor le habla para que usted en la Cámara de Diputados nos defienda ahí con todo su corazón. Todos los que estamos en esta sala hemos hecho compasión social mediante nuestra fidelidad, con nuestros diezmos y ofrendas. Todos los que estamos en esta sala. Todos. Sin duda que año tras año el compromiso financiero con nuestro centro médico, nuestro colegio, el compromiso con los pobres, las organizaciones compasivas que abrazamos han tenido un valor económico significativo, pero es absolutamente irrisorio con tan solo una sola persona que haya conocido a Cristo como Señor y Salvador. 5 y penúltimo. El prójimo de esta sociedad hoy en día es la iglesia. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. Póngame atención, por favor. El que se compadeció de él. El prójimo somos nosotros. El prójimo de esta sociedad somos la iglesia. La iglesia es la que tiene a Cristo, la iglesia es la que baja la señal, la iglesia es la que tiene intimidad con Dios, la iglesia es la que entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, la iglesia es la que comprende que esa sangre derramada no debe ser en vano. La iglesia es la que baja la señal, la iglesia es la que entiende cuando alguien llora, cuando alguien sufre. La iglesia comprende las necesidades de esta sociedad. La iglesia baja la señal por causa de Jesús,
que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó a sí mismo y se hizo obediente y se humilló al extremo de morir en una cruz para marcar un destino, un propósito, para darnos una vida nueva, para levantarnos cada mañana en el poder del Espíritu Santo, para que tú y yo seamos agentes de cambio, para que seamos de aquellos que hacen que las cosas pasen, no de aquellos que critican las cosas y observan las cosas, sino de aquellos que se mueven en el poder del Espíritu Santo, haciendo cosas que otro no va a hacer, porque somos la iglesia samaritana, porque nos hemos movido en la compasión social. Por eso, hijos amados, tus diezmos y ofrendas están ahí. Por eso cuando nosotros invitamos a alguien a participar en alguna actividad, le decimos: ¿estás diezmando? Porque si no lo estás haciendo, no es una prioridad en tu vida el ser parte de una casa compasiva. ¿Está escuchando o no está escuchando? No es una prioridad en tu vida estar en una casa compasiva. En una casa compasiva estamos comprometidos con los pobres. Amén. ¿Cuál de ellos piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. Contestó el experto de la ley: anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Cuál es el prójimo en este contexto? ¿Cuál es el prójimo desde la mirada de Jesús en este suceso del samaritano? ¿Está escuchando? Nuestro primer pensamiento de prójimo son las personas que nos rodean, que están cercanas a nuestra vida, los próximos de nuestro caminar en la tierra. Sin embargo, para Jesús el prójimo es otro. Para Jesús somos nosotros mismos, porque nosotros tenemos en nuestro ser esa luz y esa verdad que esta sociedad no tiene. No la tiene. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. El prójimo no es el que cayó en manos de los ladrones, sino el buen samaritano. Por lo tanto, el prójimo de los vulnerados de este país y de este tiempo somos nosotros, la iglesia. Aquí tenemos un cambio de paradigma. El prójimo para el desvalido son aquellos que ejercen la misericordia y la compasión. Porque se supone que nuestro mensaje del Evangelio del Reino es mucho más sostenible y sensible a las necesidades de los otros. Se supone que nuestra relación de intimidad con Cristo tiene el valor agregado, que aquello que yo hice por ti, nosotros debemos hacerlo por otros. Se supone que Dios nos dio vida para dar nuestra vida por otros, hacer misericordia, extender nuestras manos, correr la milla extra, dar la capa, poner la otra mejilla, correr por los otros y rescatarlos. ¿A quién más Dios le pedirá cuentas para evaluar qué hicieron con sus monedas, con sus dones, con sus llamados, con sus asignaciones, con sus encargos? ¿A quién más Dios le pedirá cuentas? ¿Aló o no aló? Está muy... ¿Tiene calor? ¿Hambre? Una entrañita ahí a la parrilla. Escúchame esto. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia era el baluarte y columna de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna de la verdad y baluarte. Algo que se pone al frente y avisa, que advierte. Si la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, nada hace, entonces significa que la iglesia no es el prójimo para nuestro país. Si la iglesia no se involucra con los dañados por los ladrones, como este hombre, de los ladrones de esta sociedad, entonces no son el prójimo que Jesús quiere ver. Y ladrones hablamos de angustias, temores, miedos, esperanza, inequidad, injusticia. O podemos hacer compasión social, porque es la puerta para llegar a los niveles de influencia donde podamos hacer misericordia. Hoy hacemos compasión social para preparar la plataforma social desde donde nuestra voz será escuchada. Amén o no amén. Al ver los hombres vuestras buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Nada de tu trabajo es en vano, ni un dolor de cabeza, ni una noche sin dormir por causa de las preocupaciones será en vano. Nada de eso es en vano, nada de aquellas cosas que te intimidan, que te asustan, que vociferan es en vano.
porque Dios va a glorificarse con sus hijos obedientes, que le aman y le creen, que confían en Él y que caminan a la luz de su palabra y que toman la palabra como su derrotero, que toman la palabra no para leerla o abrirla en el Salmo 91, sino para vivir la palabra. 6 y último. Anda y haz tú lo mismo. Es el encargo de Dios para esta casa. ¿Cuál de los tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. Tremendo. Tiene que ver con ejercer un amor práctico. Tiene que ver con cambiar los paradigmas de la evangelización. ¿Está escuchando? Tiene que ver con cambiar los paradigmas de la evangelización. ¿Saben cómo la iglesia se multiplicaba en los albores de la iglesia? Los primeros días, semanas y meses de que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben cuál fue la característica? Vendían sus propiedades, entregaban el dinero y con ese dinero hacían compasión social. Y la iglesia creció como nunca antes en la historia. Entonces tu fidelidad tiene mucho que ver con lo que Dios nos permite hacer en esta parte de la ciudad. La iglesia creció por la compasión. La iglesia creció por el corazón samaritano de los primeros creyentes. La iglesia creció porque tenían un compromiso con los pobres. La iglesia creció por eso. Esas fueron las razones. Eso fue el motor de la iglesia. Era tal el favor de Dios sobre ellos que se despojaron de sus cosas y las llevaron para hacer iglesia. Haz tú lo mismo es, anda y refleja con tu rostro el rostro de Jesús. Anda y refleja con tu rostro el rostro de Jesús. Anda y haz tú lo mismo tiene que ver con desarrollar una tarea asignada, donde solo ha cambiado la cultura, las costumbres y el desarrollo, pero no la urgente necesidad del ser humano, ser socorrido por una iglesia samaritana. Un barco necesita un capitán. Un equipo necesita un líder. Una empresa necesita un gerente. Una iglesia necesita un pastor. Cada pastor tiene la iglesia que se merece. Pastores egoístas, iglesias egoístas. Pastores afectivos, iglesias afectivas. Pastores obedientes, iglesias obedientes. Pastores de reino, iglesias de reino. Pastores generosos, iglesias generosas. Pastores compasivos, iglesias compasivos. Cada pastor tiene la iglesia que se merece. Amén. Y yo lo único que le pido es que esta sea una iglesia generosa. Amén. Pueden subir los músicos si quieren. Porque entiendo el Señor haber enseñado esto que compartí hace 8 o 9 años por ahí. Está escuchando, ¿verdad? Estamos terminando, así que anímese un momento más. Porque siempre es bueno volver a la ruta. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Amén. Un amor pentecostal por amor a la hermana María, ¿ya? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Siempre es bueno volver a la ruta. Esta es nuestra ruta. Una vez un hombre se acercó, vino a hablar a mi oficina. Estuvimos hablando del diezmo y de las ofrendas. Y él me dijo, no, yo diezmo el 90%. Que me sorprende. Yo no diezmo 10%, yo doy el 90%. ¿Y con cuánto vives? Con 1 millón, 2 millones vivo. Este gallo gana 20 palos. Porque él vivía con el 90%. Le dije, pero el principio de los diezmos es importante.
No, pero eso es de la ley. Y yo no quise entrar más en discusión con él. Así que le di un ejemplo nomás. Mira, esta micro que dice Iglesia La Viña tiene los siguientes paraderos: la compasión, el amor al prójimo, la bondad, los diezmos y ofrendas, y qué sé yo, cualquier cosa. Si alguno de estos destinos no te sirve, no te subas a esta micro, le dije. Si alguno de estos destinos no te sirve, no te subas a esta micro. Después se fue y dice que yo lo eché. No, le dije, si no te sirve la micro, ¿para qué te subes a esta micro? ¿Por qué lo digo, queridos? Porque el compromiso la compasión no es un mensaje romántico. Esto no es romanticismo. Esto tiene que ver. Mira, te voy a leer esto. No te lo voy a leer, pero te lo voy a leer igual. Este texto es el que leo siempre cuando estoy súper mal emocionalmente, cuando me pongo a llorar, cuando le digo: Señor, tú eres fiel con mis hermanos, mueve tu mano a favor de ellos en el nombre de Jesús. Entonces voy y leo este texto y me anima caleta. Caleta significa mucho. Este texto me lo dio el Señor hace muchos años y recurro a él muchas veces. Anda. Anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino a pesar de las inmunoglobulinas. Igual tomo vino, ¿no? Anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos. Y que no falte el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada, con mi esposa. Cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Goza de la vida con la mujer amada, cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Y esto es lo que a mí me conmueve. Esto es lo que te ha tocado, dice. De todos tus afanes en el mundo. Esto es lo que te tocó. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría, ni riqueza, ni condecoraciones, ni títulos, ni galardones. Anda, come tu pan con alegría, porque Dios se ha agradado de tus obras. Esto es lo que te ha tocado de todas tus afanes. Esto es lo que a mí me tocó. Esto es lo que entiendo de Dios. Este es el encargo de Dios para mi vida. ¿Me entiendes? Yo te doy las gracias por estar acá. Te agradezco. Estuviste una hora o no sé cuánto escuchándome hablar durante todo este rato. Y te lo agradezco. Con todo mi corazón yo te doy las gracias. Padre, tú sabes cuán agradecido estoy de cada uno de mis hermanos. De muchos de los que no vinieron hoy. De ellos también estoy agradecido. Y tú sabes, Señor. Pero esto es lo que me tocó. No me pida otra cosa. No cuestiones los paraderos de esta micro. Porque para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Y vamos a ir y vamos a alcanzar lo que entendemos del Señor. Amén o no amén. Y todo ojo verá todo esto. Dios se encargará a su tiempo de honrar el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, es lo que nos tocó. Cada uno tiene el pastor que se merece, la iglesia que se merece. Cada pastor tiene la iglesia que se merece. Amén. Pongámonos de pie, familia.
Padre, nosotros queremos en esta mañana tan solo decirte que hemos querido hacer las cosas bien, conforme a tu corazón. Hemos querido hacer lo mejor posible las cosas que nos ha tocado hacer con mi esposa. Señor, hemos querido ser íntegros contigo. Hemos querido, Señor, actuar con probidad, con temor, con respeto, Señor. Hemos querido hacer de nuestra parte lo mejor que podamos, Señor. Porque hemos entendido que este es el llamado, que este es el encargo tuyo a nuestro corazón. Hemos entendido, Señor, que este es el lugar donde nos quieres ver, que este es el lugar donde nos quieres hablar, este es el lugar donde queremos escuchar tu voz. Entendemos, Señor, que tú nos trajiste acá, Señor, no por un accidente, nos trajiste porque hay un propósito tuyo. Entendemos, Señor, que nuestra vida no es un accidente, no es un accidente. Esto no es casualidad, esto jamás fue casualidad, nunca fue casualidad. Esto estaba en tu corazón, esto lo ideaste tú primero. Esto, Señor, lo inventaste tú primero. Esto lo pusiste en nuestro corazón. Esto, Señor, lo pusiste dentro de nosotros para ir y hacer las obras de tu reino. Las obras de tu reino, Señor. Enséñanos a entender, enséñanos a comprender, enséñanos a mirar con tus ojos, a escuchar con tus oídos, a movernos con tus manos, enséñanos a caminar con tus pies, enséñanos a sentir con tu corazón. Señor, enséñanos, Señor, a vivir conforme tu corazón, enséñanos a vivir conforme tu corazón, enséñanos a caminar conforme tu corazón, enséñanos, Señor, a ir y hacer las obras del reino aquí en la tierra. Señor, aparentemente este trabajo que hacemos es como un grano de arena en una playa de 100 kilómetros de largo, Señor. Y es algo tan insignificante, es tan ilusorio, tan vano, tan superficial. Pero entendemos, Señor, que tú eres un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Entendemos, Señor, que buscar tu rostro es encontrarlo todo. Entendemos, Señor, que caminar contigo de la mano es hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esa es tu buena voluntad. Y esa buena voluntad siempre, siempre nos socorrerá en el momento más importante. Señor, nosotros queremos caminar conforme tu palabra en esta casa, Señor. Ser una familia compasiva, imitando a Jesús, Señor.